Nosotros vamos a aplicar un plan integral en materia de seguridad. Cumpliremos con el mandato constitucional, el artículo 158, que está reformado ya hace un año. Fuerzas Armadas y policías deben cumplir de manera permanente acciones en conjunta para garantizar la seguridad y la vida sin necesidad de estado de excepción. Eso no lo están haciendo. Yo recorro todo el país, nos cogen los apagones en carretera, entramos a ciudades, cantones, y no se ve la presencia ni de policía ni de Fuerzas Armadas, aún en apagones. De tal manera que en mi gobierno vamos a hacer cumplir este mandato. Ellos tendrán que garantizar la seguridad y la vida de los ecuatorianos. Hay que depurar Fuerzas Armadas y policías, hay que capacitar a la policía, dotarle de armamento, de equipos técnicos, tecnológicos, hay que desalojar a las mafias que tienen controlado el sistema de todas las instituciones del Estado, sobre todo el sistema de justicia. El sistema de inteligencia no puede seguir en manos del Ministerio del Gobierno, de la política, con el propósito de perseguir, acosar a organizaciones sociales y populares. Debe estar en el Ministerio de Interior, hay que depurarla también y deben cumplir esa función de prevenir, de detectar, ubicar dónde están y actúan, cómo operan las bandas delincuenciales para su desmantelamiento. Proclamamos allí el lema de unir al pueblo para hacer gobierno. Y en ese sentido enviamos cartas a los dos partidos, tanto Pachakutik y el Partido Socialista. Hubo una buena respuesta, pero al final de cuentas ellos aspiraban una alianza con la derecha correísta. Y nosotros, si queremos construir la patria nueva, un gobierno distinto, diferente a los del pasado, de corrupción, no caben allí quienes ya dirigieron los destinos del país, tienen sentencia ejecutoriada, asaltaron los dineros del Estado ecuatoriano y hoy son prófugos de la justicia. Entonces, ellos tendrán que explicarle a sus bases por qué aspiraban esa alianza con la derecha correísta, que al final no se dio. Nosotros continuamos, concretamos esa alianza y esta unidad crece en la medida de que recorremos el país, de que la gente conoce las propuestas, de que recibimos el respaldo en función de convertirnos en esa opción, en esa alternativa de cambio, ¿no? Seré el gobierno que pague la deuda que mantiene el Estado con el IES, pero también exigiré que los grandes empleadores privados cancelen su deuda y tienen que pagarla. Y no va a haber ahí condonación, tendrán que cancelar la deuda. Firmaré un convenio de pago, enviaré a la Asamblea Nacional la nueva ley de seguridad social construida con participación de los afiliados, jubilados y pensionistas y afiliados al Seguro Social Campesino. El IES será de los trabajadores y no del gobierno. Por lo tanto, la elección de los miembros del Consejo Directivo del IES será mediante el voto universal. No puede dirigir los morosos, los causantes de la crisis y la corrupción del IES. Yo nombraré a mi delegado, pero tiene que presidir un miembro del Consejo Directivo elegido mediante el voto universal. Voy a crear el Congreso de Afiliados, Jubilados y Pensionistas, el escenario donde se elabore, se cree, se permita la participación de los afiliados, jubilados y pensionistas para generar políticas en materia de seguridad social y sobre todo será la instancia de rendición de cuentas del Consejo Directivo del IES. El Seguro Social tiene cuantificado cuánto es la deuda. Son los gobiernos de turno que no han querido, más que sincerar, reconocer la deuda. Ellos saben que el Correato eliminó el 40% del aporte para financiar las pensiones. Aplicaré la figura de repetición por ese daño que causaron a los afiliados, jubilados y pensionistas, de tal manera que saben que nunca el Estado ha pagado completo el 40% para financiar las pensiones, llegando al extremo de desaparecer este aporte en la época de la derecha correísta. En mi gobierno vamos a hacer realidad el mandato constitucional, que solo en bono, en papeles, solo se puede emitir papeles. El gobierno puede emitir papeles para la obra pública,
pero no puede pagar sus obligaciones sociales en bonos, y eso es lo que ha ocurrido. La ley prohibirá terminantemente esta política de sacarla a la plata, no cumplir con sus responsabilidades y pagar sus obligaciones sociales en bonos. Eso se terminará, tendrán que pagar de manera efectiva, de tal manera que la deuda será pagada en los 4 años de mi mandato.